Mary y Raúl estaban enfrentados en un proceso de divorcio muy duro, sobre todo por parte de Raúl, que se había convertido en un tipo irascible y obsesivo. Después de un noviazgo de 7 años que comenzó en la escuela secundaria, se casaron, pero el matrimonio duró solo 2 años. Prácticamente desde el primer día Raúl comenzó a ser un hombre celoso y compulsivo, llegando a espiarla y a seguirla, y aunque nunca encontró un motivo para sus celos, no paraba de celar de manera obsesiva a Mary. Esto llevó inevitablemente a la separación. El proceso fue lento y engorroso, sobre todo porque Raúl ponía trabas y dilaciones a todo, pero al final llegó el día de firmar la sentencia de divorcio. Ese día Raúl entró al tribunal y extrañamente no dijo nada, no objetó nada. Firmó sin chistar y se fue sin siquiera esperar las copias de los documentos. Esa noche las amigas de Mary la invitaron a cenar. Ella aceptó de buen gusto, pues aquella firma le ponía fin a los años más difíciles que le había tocado vivir. O eso era lo que ella creía. A partir de esa noche comenzó su verdadero calvario. Raúl se le aparecía donde quiera que ella iba. Llegó a tal desfachatez que un día se le apareció en el consultorio de su ginecólogo. Pero todo llegó a un punto de no retorno una noche que Mary se paró de la cama a tomar agua a las 3 de la mañana. Cuando pasó frente a la ventana de la cocina, vio a Raúl parado en la acera del frente, viendo hacia su apartamento. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mary lo denunció por acoso y Raúl se vio obligado a firmar una caución donde se comprometía a estar a más de 500 metros de Mary. Al salir de la jefatura, se le acercó y le dijo muy bajito: si no eres para mí, no serás para nadie. A pesar de esa amenaza, las cosas parecieron tranquilizarse. Durante algo más de 2 meses no supo nada de Raúl, hasta un día que recibió una llamada de él. Al principio Mary se alteró, pero Raúl la tranquilizó diciéndole que no quería más problemas de los que ya tenía, que solo la llamaba para finiquitar algunos asuntos con la posesión de las propiedades en común y su separación. Le dijo que todos los documentos los tenía su secretaria y que fuera al día siguiente a firmarlos, y que no se preocupara, que él no iba a estar allí. Al día siguiente Mary llegó a las 10 de la mañana como habían acordado. La secretaria de Raúl la hizo pasar a una sala de conferencias mientras ponía en orden los documentos que debía firmar. Mary se sentó en un sofá, recorrió la sala con la vista y en el fondo vio un elegante espejo que le llamó la atención. Se puso de pie y fue a verlo. Quedó encantada con lo hermoso del espejo. Aprovechó para retocarse un poco el labial y acomodar su cabello. La secretaria llamó a Mary desde el pasillo y la hizo pasar al despacho. Allí firmó los papeles conforme a lo que habían acordado y luego se retiró. Raúl salió de una oficina contigua a la sala de conferencias con un gran trapo negro. Fue directo al espejo y lo cubrió con él. Luego, muy sigiloso, salió de la oficina y del edificio. Unos días después, Mary cayó muy enferma. Sin explicación alguna comenzó a perder peso y su piel pasó de blanca a un amarillo pálido. Los médicos no daban con lo que le pasaba. Lo cierto es que su salud se fue deteriorando hasta el punto que quedó postrada en una cama sin poder valerse por sí misma. Luego de 3 meses en esa condición, un día Raúl fue a visitarla. Después de aguantar los reproches de algunos familiares y amigos por su desapego y falta de humanidad, se acercó a Doris, se encorvó hacia ella y le dijo al oído con una sonrisa: así mereces estar. Luego se dio media vuelta y se fue. La anciana abrió la puerta de su casa y frente a ella apareció Raúl. Lo invitó a pasar y le preguntó: ¿qué tal han salido las cosas? Excelente, respondió él, mejor de lo que esperaba. Te lo dije, ese espejo está maldito y quien se vea en él se secará en vida hasta tener una muerte terrible. Raúl sacó un gran fajo de billetes y lo entregó a la anciana. Ella lo tomó y dando por terminado su trato se despidió de él, no sin antes advertirle que el espejo debía estar siempre cubierto con el trapo negro y que debía deshacerse de él inmediatamente una vez que se cumpla su cometido. Raúl llegó a su casa. El espejo estaba guindado en la pared bien cubierto con el trapo. Se paró frente a él y le dijo: bien que me has servido, espejito. Pasadas 3 semanas y luego de un gran sufrimiento, Mary falleció. Al enterarse Raúl fue de inmediato a su casa a cumplir con las instrucciones de la anciana bruja. Debía tomar el espejo y sin quitar el trapo negro debía romperlo en pedazos muy pequeños.
Luego, aún con el trapo negro cubriéndolo, debía recoger los pedazos con cuidado de no dejar ni uno, y tirarlo al mar o en algún lugar desolado. Raúl llegó a su casa. Sin destapar el espejo, lo bajó del clavo que lo sostenía. Lo puso en el piso, y cuando iba a descargar el martillo contra él pensó, este espejo me podría servir en otra ocasión. Lo voy a conservar. Total, mientras esté cubierto, nada pasará. Para más seguridad, metió el espejo en una caja y la cerró con cinta de embalaje. Luego lo puso al fondo del closet, debajo de mucha ropa vieja. Entonces, satisfecho, dijo, allí estará bien. Esa noche Raúl fue despertado por un llanto lejano. Se paró de la cama y comenzó a caminar buscando el origen de ese llanto. Caminó por el pasillo que llevaba a la sala. En medio de la oscuridad, un movimiento llamó su atención. Cuando giró la cabeza, lo que vio lo dejó petrificado del terror. El espejo estaba guindado en la pared y en él estaba su reflejo. En un instante cayó al piso con un intenso dolor en su espalda. Se puso de pie y trastabillando llegó hasta el espejo para tratar de romperlo, pero fue inútil. Cuando estaba junto a él cayó en el piso justo debajo del espejo. El dolor aumentaba con el paso de los minutos. Trató de gritar para pedir ayuda, pero la voz no le salió. Apenas pudo soltar un murmullo ininteligible. La respiración comenzó a dificultarse y los pedazos de carne comenzaron a caer de su cuerpo secos como un ladrillo. Trató de alargar el brazo en un último intento por destruir el espejo, pero le fue imposible. Luego, cuando ya estaba rindiéndose a su destino, miró por última vez al espejo. En él estaba la imagen cadavérica de Mary, que lo miraba con una macabra sonrisa. Una semana después, los vecinos llamaron a la policía debido al olor desagradable que salía del apartamento de Raúl. Cuando entraron, encontraron el cadáver petrificado de Raúl sobre un charco de un líquido negro y viscoso. En su cara había quedado un rictus de dolor y terror. El espejo había caído junto a él, rompiéndose en miles de pedazos muy pequeños. Suscríbete. Roberto manejaba esa noche por aquella solitaria carretera por la que nunca había circulado antes, por lo que manejaba con mucho cuidado. Además, era un camino estrecho y poco iluminado. La noche era oscura, no había luna, solo contaba con las luces de su auto. Puso la radio a todo volumen y abrió la ventanilla para que el viento le diera en la cara y así ayudarse a permanecer despierto, cosa que cada vez le costaba más. Al final de una larga recta vio una figura que sin dudas era humana, pero que no podía definir. A medida que se iba acercando, la figura iba tomando forma. Era una mujer. Estaba vestida de blanco. Más cerca notó que aquel vestido blanco estaba hecho jirones. La mujer era joven, pero tenía algo inquietante que Roberto no sabía definir. Pensó en detenerse para ver si necesitaba ayuda. Comenzó a bajar la velocidad, pero luego pensó en todas las historias de delincuentes que se cuentan en las carreteras. Eso podía ser una trampa, así que a último minuto volvió a acelerar. Justo cuando comenzaba a tomar velocidad, la joven se lanzó delante del vehículo. Roberto hizo una maniobra para no atropellarla, pero el carro derrapó, dio un par de giros sobre sí mismo y se detuvo en sentido contrario al que él venía. Después de un primer momento de aturdimiento, salió del carro y fue corriendo hasta donde la joven se había lanzado. Pero allí no había nada, ni marcas, ni sangre, ni joven. La buscó con la vista hasta donde podía ver. La buscó en las cunetas de ambos lados y nada. La joven había desaparecido. Regresó a su carro y retomó la ruta totalmente confundido y asustado. Ahora le venían a la mente los cuentos de fantasmas de los que mucha gente hablaba. ¿Sería esa una experiencia sobrenatural? Trató de calmarse. Aún le quedaban 3 horas de viaje por una carretera desconocida para él. Debía concentrarse en el camino, aunque no podía quitarse de la mente la imagen de aquella. Luego de un buen rato vio una estación de servicio. Respiró aliviado. Podría descansar, tomar un café y relajarse un poco. Entró a la cafetería de la estación. Se sentó en una mesa cercana a la ventana y pidió un café bien fuerte. Mientras se lo traían, su mirada estaba perdida en el infinito y su mente comenzaba a obsesionarse con la visión que había tenido. Un hombre lo veía desde unas mesas un poco más allá. Al notar su cara desencajada y la mirada perdida, decidió acercarse. El hombre se sentó frente a él y le dijo: así no puede viajar, es un peligro.
Roberto lo vio sin responder. El hombre insistió. Si viaja en esas condiciones, puede tener un accidente. Al final, Roberto respondió. Tuve una extraña experiencia que aún no puedo digerir. ¿Qué le pasó, amigo? Cuénteme. Tal vez así se relaje y pueda continuar su viaje. Atropelló a una mujer y después desapareció. El hombre le dijo que esa historia la había escuchado muchas veces, que no se preocupara. Mucha gente la ve, pero no pasa nada. Que tratara de olvidarlo y siguiera su camino. De aquí en adelante la carretera mejora y es mucho más segura, le dijo. Le llevaron el café y comenzó a tomarlo con calma. El hombre seguía hablándole de la carretera y sus anécdotas, pero Roberto no prestaba mayor atención. Entonces vio hacia la barra. La mujer que estaba detrás era la mujer de la carretera. Un frío le recorrió la espalda, se estremeció, sus manos comenzaron a temblar. Con voz entrecortada por el miedo le dijo al hombre, aquella, la que está detrás de la barra, esa es la mujer que atropellé. Luego de unos segundos de silencio el hombre le dijo, no, esa es la hija. La madre se suicidó lanzándose frente al auto de su esposo en medio de un ataque de celos. A ella fue a quien usted vio. Roberto no entendió la explicación y le preguntó, ¿de qué habla? No entiendo, ¿cómo sabe todo eso? Porque yo soy el esposo y también me suicidé. Suscríbete. De joven, me gustaban las carreras ilegales. Pasaba la semana entera preparando mi auto para competir los sábados y lo hacía bastante bien. Por lo general nos íbamos a lugares solitarios, donde pudiéramos dar rienda suelta a nuestro hobby. Pero la policía, siempre atenta, terminaba por descubrirnos. Una vez Johnny, el más veterano en estas carreras, consiguió un lugar perfecto. Era un tramo de carretera que no se terminó de construir, alejada de todo y sobre todo de la policía. No era un lugar por donde ellos patrullaban. Recuerdo que era una recta larga de unos 500 metros que terminaba en un terraplén, lo que nos daba cierta seguridad. Al estar alejado de todo, teníamos que estar preparados para lo que fuera. Anthony siempre llevaba un camión lleno de los repuestos más comunes que pudiéramos necesitar. Rubén llevaba su camioneta cargada de comidas varias y, por supuesto, cervezas para celebrar al terminar las carreras. Un problema que no tomamos en cuenta fueron los accidentes. Estábamos muy lejos de la ciudad y por lo tanto de cualquier hospital. Eso lo descubrimos muy tarde, luego de la muerte de Sebastián. Si lo hubieran atendido a tiempo, se habría salvado. Una tarde Johnny, antes de empezar las carreras, se alejó del grupo por un llamado de la naturaleza. Eso sí me entiende. Subió a una colina hasta llegar a unos árboles que le daban cierta privacidad. Al terminar, dio un vistazo a los alrededores y se quedó viendo a lo lejos fijamente. Luego bajó y nos dijo que había visto una vieja edificación hacia el norte, que le había parecido un hospital. Jóvenes e impetuosos como éramos, fuimos a investigar. Al llegar al sitio vimos que sí, era un hospital. Un poco extraño. Lo que más nos llamó la atención es que todas las ventanas estaban tapiadas y se habían tomado la molestia de enyesar los ladrillos. La pintura se estaba descascarando y ya no se podía adivinar el color original. La entrada era una gran puerta de madera de 2 hojas, en la que una de ellas permanecía cerrada. La verdad es que se veía tétrico para ser un hospital. A pesar de todo, pudimos ver que adentro había gente. Se veían médicos y enfermeras caminando por los pasillos, así que dijimos, otro problema solucionado. Nunca nos imaginamos que justo esa noche nos haría falta. Regresamos a nuestro autódromo personal y comenzamos las carreras apenas anocheció. La oscuridad era un reto adicional y le sumaba adrenalina a las competencias. Después de 6 o 7 disputas me tocó el turno a mí. Iba a competir nada más y nada menos que con Johnny. Nos colocamos en la largada. Como era costumbre, una de las chicas dejaba caer un pañuelo como señal de arrancada. Los dos salimos a toda velocidad. A medida que íbamos avanzando, volteamos a verlos el uno al otro para mirarnos con una sonrisa retadora. De pronto, de la oscuridad salió un animal. No pude ver de qué se trataba. Solo sé que mi carro lo golpeó y perdí el control. Di no sé cuántas vueltas, hasta estrellarme contra un árbol. Perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, recuerdo que Johnny y Sebastián me metían en un carro y alguien gritaba, hay que llevarlo al hospital rápido, y me desmayé de nuevo. Lo siguiente que recuerdo es estar acostado en una cama con los 2 brazos enyesados y el cuerpo adolorido.
Mis amigos estaban a mi alrededor. Habían amanecido allí a la espera de ver cómo evolucionaba. Apenas desperté, comenzaron a bromear y a hacer chistes acerca de las situaciones en las que me iba a ver al tener los dos brazos enyesados. Al poco rato entró una enfermera para darme un analgésico y algún otro medicamento. No recuerdo cuál. Mis amigos aprovecharon para irse a sus casas a descansar. Pasé el día entre dormido y despierto bajo los efectos de los fuertes analgésicos que me daban para mitigar mi dolor. A las 6 de la tarde me dieron la cena y mientras comía mis amigos llegaron a visitarme. En el tiempo que estuvieron allí nos llamaron la atención unas 10 veces debido al escándalo que hacíamos hasta que llegó las 8 de la noche. Entonces, una enfermera alta, corpulenta y mal encarada les dijo que la visita había terminado, que debían irse. Mis amigos de inmediato se marcharon. ¿Quién iba a discutir con una enfermera que más que enfermera parecía un sargento de marines? Me quedé solo a partir de ese momento. Cerca de las 10 o 10:30 entró la enfermera mal encarada. Me inyectó un analgésico y me dijo muy seria: a partir de esta hora, todas las instalaciones del hospital quedan cerradas. Las luces se apagarán y usted no debe salir de su habitación bajo ninguna circunstancia. Yo pensé, ¿a dónde puedo ir con estos brazos inmovilizados y bajo el efecto de unos analgésicos que me tenían atontado? Me despertó quién sabe qué hora un lamento. Todo el hospital estaba a oscuras. El lamento se escuchaba cerca de mi habitación. Al principio era como un susurro. Poco a poco fue aumentando hasta que se convirtió en un llanto intenso que no paraba y que comenzaba a taladrarme a los oídos. Después de una hora soportando ese alarido, no aguanté más. Como pude me paré de la cama. Tuve que hacer toda una maroma para tomar el teléfono de la mesa de noche y encender la linterna. Salí al pasillo alumbrándome con el celular. Comencé a seguir el llanto. Parecía venir del fondo del pasillo. Caminé con cuidado y poniendo el oído en la puerta de cada habitación. Cuando llegué al final del pasillo, una puerta estaba abierta, y de allí parecía provenir el llanto. Justo cuando iba a entrar en esa habitación, un par de brazos robustos me tomaron de la cintura y me llevaron a rastras a otra habitación. Era la enfermera. Me tumbó al piso y me dijo: quédate aquí sin moverte, y oigas lo que oigas, sientas lo que sientas, no te muevas de aquí. Luego tomó 2 mantas, con una me cubrió a mí y con la otra se cubrió a ella e insistió: no te muevas de ahí. A los pocos minutos otros llantos comenzaron a unirse al primero. Al cabo de un momento ya se había vuelto una sinfonía de llantos que parecía moverse en todas direcciones. Un tenue resplandor comenzó a filtrarse debajo de la colcha. No lo pude evitar. Levanté la colcha solo lo suficiente como para ver qué estaba sucediendo. Una luz fantasmagórica iluminaba el pasillo. Contra el vidrio biselado que separaba la habitación del pasillo se proyectaban cientos de figuras espectrales, con formas humanas, pero deformes. Comencé a temblar del terror que sentía. Empecé a sollozar ya sin control. Desde debajo de la otra colcha, la voz de la enfermera trataba de tranquilizarme diciéndome que aguantara, que faltaba poco para que aquello terminara. 5 minutos después, que a mí me parecieron una eternidad, el desfile de entes terminó. La enfermera salió de debajo de la colcha, me ayudó a levantarme y me llevó a mi habitación donde me acostó. Se lo dije, me reprochó. Haga caso la próxima vez. Aún temblando por el miedo que sentía, le pregunté: ¿qué era eso? Ella me vio con compasión y me contó: los indigentes, los peores delincuentes, los execrados de la sociedad, cuando estoy muy enfermo y los desahucian, los envían aquí a morir. Cuando llegan ya saben que van a fallecer y que fueron traídos aquí porque nadie se va a ocupar de ellos. Y como este hospital no recibe recursos suficientes para tratarlos, ellos mueren solos, tristes y con gran sufrimiento. Por eso es que a este hospital se les conoce como el Hospital de los Desolados. Las 2 noches que tuve que pasar allí, no solo no salí de mi habitación, ni siquiera me atreví a ver hacia la puerta llegada a la medianoche. Cuando empezaba la procesión, hundía mi cabeza en la almohada tratando de minimizar el llanto de los desolados. Pero era inútil, esos lamentos parecían atravesarlo todo, y lo único que podía hacer durante esos 10 minutos era temblar como una hoja en la tormenta. Después que mis brazos sanaron, vendí los restos de mi carro y más nunca me dediqué a las carreras. Suscríbete.